Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Inma, Jesús, Gaby, ¿qué tal estáis? ¿Qué Bien, muy tal? bien. Buenas Muy noches. bien. ¿Estáis? Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de actualidad política nacional y ahora mismo lo que está sucediendo hoy es Leire Díez, que parece que ha pedido que se le retire del PSOE. Vamos, sé que no pertenece al partido, pero bueno, como afiliada, quiero decir que se le ha pedido al PSOE que se quite la afiliación. Y Gaby, te quería empezar preguntándote a ti, ¿qué te parece el papel que ha tenido esta periodista? Y si crees que es, entre comillas, o ha sido la fontanera del PSOE, como así se le denomina estos días. Bueno, yo creo que quedan pocas dudas, ¿no? Quedan pocas dudas por la secuencia de los acontecimientos. Es decir, llevamos 5 días hablando, una semana ya hablando de ley de 10 y hasta 5 días después el partido no es que no haya tomado, es que no ha necesitado porque ha sido ella la que se ha ido. Yo creo que ha habido 5 días de negociación entre ambas partes. Estoy absolutamente convencido. Mañana veremos qué dice ella en la rueda de prensa, pero tiene pinta de que ha habido una negociación para, bueno, pues para no hacer daño así. Evidentemente, Leire Díez, cualquiera que conoce los entresijos del mundo de la política, y Inma, por ejemplo, sé que los conoce muy bien, nunca podría haber operado como ha operado, ni se ha sentado con quien se ha sentado. No estoy pensando solo en Jacobo el Tejero, el abogado, en el despacho, con el empresario Javier Pérez Dorset, o con el otro empresario que estaba en Dubái, Alejandro Hamli, sino con el famoso comandante Rubén Villalba de la UCO, ¿no? Que está investigado. Es decir, ni el tono que empleaba ella, ni las formas. Ella empleaba siempre, hablaba en plural y hablaba como si alguien respaldara sus afirmaciones y ella fuera una simple intermediaria de, pues, vamos, blanco y en botella, ¿no? Ahora, evidentemente, en un típico ejercicio de control de daños políticos, pues el gobierno y ella, pues habrán llegado, el gobierno o el PSOE y ella habrán llegado a algún tipo de acuerdo. Es muy significativo, si os fijáis, que ha sido el propio PSOE el que ha hecho público que ella ha hablado con Santos Cerdán. Ha estado 2 horas con el abogado jefe, el jefe del despacho que lleva los asuntos del PSOE, el jefe del departamento jurídico del PSOE, y cuando ella ha dicho que se iba, ha ido ella personalmente a comunicarse a Santos Cerdán con el que ha estado charlando. Esto es gestualidad, pero es importante, porque no es una militante cualquiera. Yo creo que el secretario de organización del PSOE no recibe a un militante cualquiera, ni el del PSOE, ni el del PP, ni el de ningún partido. Es decir, Leire Díez, que no es nueva en la oficina, pues todo el mundo sabe que es una persona del núcleo duro de Pedro Sánchez desde las primeras primarias de 2014. Luego se encargó de las redes, se las tuvo tiesas con gente. A Eduardo Madina, por ejemplo, la bloqueó en Twitter porque tuvieron unos enfrentamientos tremendos. Ella era quien coordinaba el ejército ese de bots y militantes contra la gente que se ponía a Pedro Sánchez en las primarias. En fin, bueno, toda esta historia está muy contada ya en los medios de comunicación y para no aburrir a la audiencia, es decir, la tesis inicial de es una simple militante de base no se la creen ni ellos. Y yo creo que han ido rindiéndose la evidencia y nada más. Inma, Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Gaby. Al final, mm, ha sido una militante muy activa, ¿no? Es decir, tú no puedes vincular a alguien solo por unas fotos, tú puedes ir a cualquier acto político y sin conocer al líder de un partido, fotografiarte con él. Es decir, hay cosas que son típicas y normales y que no nos hacen vincularnos o un vínculo estrecho con alguien. Entonces, este caso salió ya de manera comunicativamente errática. El hecho de estar una semana que llevamos, ¿no? Todos los medios, todos los analistas volcados en este tema, ya significa que el Partido Socialista, con celeridad, es evidente que no ha actuado, ¿no? Y también se ha visto que con poca capacidad para gestionar un problema de estas características, ¿no? Porque desde un primer momento, pues Leire dijo ya sus
sus afirmaciones ya eran confusas y su manera de justificar, es decir, no sabemos si Leire estaba escribiendo un libro o estaba haciendo un trabajo de investigación periodística, cosa que un trabajo de investigación periodística sí que nos podría llevar, pues bueno, pues a un tipo de conversaciones en las que puedes falsear para conseguir unos objetivos, que es conseguir pues que la otra parte te diga lo que tú quieres saber o no. Pero bueno, esto cierto es que los periodistas lo descartamos desde un primer momento. Entonces, salir del Partido Socialista con un simple comunicado, pues bueno, yo creo que comunicativamente no han gestionado bien el caso y yo tengo muchísimas ganas de la rueda de prensa que dará mañana la afectada para que explique cuáles son sus argumentos, sus motivaciones. Es decir, yo sencillamente con la información que ya contábamos en las primeras 24 48 horas, bien, bien hubiese hecho también el Partido Socialista de llamarla a consultas y de suspenderla o hacer que se diera de baja de militancia, cosa que no es nada difícil dentro de un partido político si tú tienes una voluntad, si tú tienes pruebas y si tú ves que hay unas prácticas que no se corresponden con la ética profesional de cualquier partido político. Jesús. Sí, de hecho, no es una militante de base, porque una militante de base no la llama la directora de la Guardia Civil en una reunión con Rubén Villalba y demás. Entonces, no tiene mucho sentido y demás que una militante de base tuviera las capacidades para hablar con esa autoridad prometiendo y dejando de prometer favores y ayudas a diversos empresarios e imputados y demás. De todas maneras, Leire ya venía ya de Huerta y Media y demás en su pueblo, según cuenta, el alcalde de su pueblo es una de las personas que en política vale todo. Y desgraciadamente esta ha sido la generación, la primera generación y posiblemente las siguientes generaciones de sanchistas que se han generado en el Partido Socialista, gente que cree que todo vale en política y la ética y los principios y sobre todo ser comedido no sirve y demás. Pero bueno, es el ejemplo y demás. De hecho, pues, en sus guerras internas ayudando a la Secretaría General, Gabriel la definió muy bien, tuvo enfrentamientos muy gordos con Madina, trataba de enemigos políticos, arrestos de gente que luchaba en una primaria contra Pedro Sánchez, y esta persona ha acabado convirtiéndose en una persona que tiene que ha tenido bastante influencia dentro de lo que llamo las cloacas del Partido Socialista, las cloacas del pseudo-estado PSOE y demás. A este extremo hemos llegado y demás. En cualquier caso, que el Partido Socialista no lo haya suspendido de militancia no lo haya expulsado directamente del tirón, como por cierto García Ferrer lo pidió, diciendo que si no tiene el mandato, expulsarla, ¿no? Ha ido a la sede del Partido Socialista, ha hablado con los altos cargos del Partido Socialista, con la defensa jurídica del Partido Socialista, como bien ha explicado Gabriel, y seguramente, presuntamente, habrán llegado a un acuerdo de no agresión a cambio de me voy del partido, me suspendéis todos los procedimientos que tenéis abiertos contra mí y cuando las aguas se calmen, ya veremos y demás. Y lógicamente espero que no me ataquéis y yo no os atacaré a ustedes. Esto demuestra que posiblemente esta mujer tiene mucha información y demás. Pero bueno, en fin, a ver qué pasa, a ver cómo se desarrolla la situación, pero el Partido Socialista, que entró haciendo una moción de censura contra la corrupción, se ha convertido en una máquina, una presunta máquina de corrupción brutal y demás. Es muy triste y demás, pero bueno, en fin, a ver cómo se desarrolla y esperemos que haya unas investigaciones bastante fuertes. Que por cierto, la Guardia Civil empezó a interponerle de querella a esta señora por todas las cositas que ha dicho y ha hecho. Sí, lo sorprendente es que la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho nada. Bueno, ahora el Partido Popular le ha pedido, yo imagino que ya actuará, pero ya no de oficio, sino un poco empujada. A ver, o sea, aquí da la sensación, en todo momento a mí me ha dado la sensación, de que el gobierno y las instituciones judiciales y la Guardia Civil, digo como institución, la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio de Interior y el PSOE han ido arrastrando los acontecimientos, cuando no transmitiendo una sensación de culpabilidad, que no sabemos muy bien a qué obedece.
Claro, uno tiene, a nosotros nos pagan, yo suelo decir, esta mañana lo he dicho en el programa de Ferreras, a nosotros nos pagan por sospechar, a los periodistas por sospechar como a la UCO y a la Sois UDEF y a la filósofos de la policía. sospecha. Claro. Hombre, vamos a ver. Leire Díaz no es una desconocida relativamente, para los periodistas no. Si os acordáis, los compañeros del Confidencial hace 8 meses, en septiembre, sacaron un reportaje extrañísimo en el que decían que había una cloaca encerrada que operaba con Leire Díaz un poco de ariete a las órdenes de Santos Cerdán y era una información un poco abracadabrante, si me permite la expresión. Y se estaban investigando trapos sucios de los jueces García Castellón, del juez Peinado, ojo, y de periodistas también incómodos para el PSOE. Uno de ellos, José Antonio Zarzalejos, que fue mi director en ABC, y otro de ellos, de los machos, Antonio García Ferreras. Claro, aquello sonó todo un poco extraño y decías, bueno, esto, qué verosimilitud. Pero claro, se acompañaba de fotografías con ella entrando y saliendo de Ferraz. Nunca más se supo. Y ha reaparecido 6 meses después o 7 en otro asunto más turbio todavía, que es una grabación de unas conversaciones en el despacho de Jacobo Teijelo para intentar convencer a Alejandro Harlin que cambiara de abogado, porque estábamos buscando papeles de la UCO, a ver si podemos empurar, si me permitís la expresión castiza, al teniente coronel. Qué casualidad, que va a ser el autor del próximo informe sobre la trama Ábalos Coldo y eventualmente lo que salga de Santos Cerdán. En fin, es todo muy chusco. Y si a eso le añadimos una información conocida hoy, la ha dado Carlos Herrera en COPE, pero lo sorprendente es que la Guardia Civil no lo ha desmentido hasta ahora. Y es que la directora general, Mercedes González, mientras Leire Díaz estaba en otro encuentro, el que se produjo en marzo, un mes después del famoso encuentro con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil, Mercedes González la llamó, no sé si son 2 veces a lo largo de ese almuerzo. Un almuerzo en el que Leire Díaz ofrecía a Rubén Villalba trato de favor y un ascenso incluso. Pero ¿en nombre de quién ofreció una periodista un ascenso? Supuestamente para un trabajo de no sé qué. En fin, es todo delirante. Yo creo que, como se suele decir en Pamplona, les han pillado con el carrito del lado y esto es muy complicado. Y hay una información que ha pasado un poco bajo el radar, pero que puede dar mucho juego a los compañeros del Español. Supongo que sabéis que Leire Díaz se personó en las oficinas del Español para ofrecer información de determinados personajes, entre ellos el fiscal José Grinda, de la Audiencia Nacional, que es alguien que estos empresarios corruptos tienen en su punto de mira porque les ha perseguido judicialmente en anticorrupción, que es alguien a quien Gonzalo Boyer, abogado de Junts, y le tiene también ojeriza porque es el fiscal que investigó todo el tema del 3% y tantas otras cosas, el caso Puyol, etcétera. Y ella Leire Díaz, fue al despacho de los compañeros del Español y, según me cuentan, no sé si se podrá ratificar, fue porque alguien del PSOE, no dicen quién, llamó a alguien del Español, se supone que o su director o sus máximos responsables, para decir, tenéis que conocer a esta chica que os va a dar información interesante. Y es en el transcurso de ese encuentro cuando ella, no estoy desvelando ningún secreto porque lo han desvelado los compañeros del Español, dice, tengo un vídeo sexual de Grinda, un vídeo comprometedor. Y en ese momento Pedro J. Ramírez no voy a decir que la echa del despacho, pero casi. Es decir, pues claro, hay que ponerse la piel también de Pedro J. Ramírez, que fue objeto de un chantaje del mismo tipo. Quiero decir, aquí podemos hacernos todos los sepulcros blanqueados y decir que Leire es una simple militante que ha hecho muy bien dejando la militancia. Bueno, vamos a ver qué dice en la rueda de prensa de mañana. Yo insisto, Santos Cerdán, en el momento de cierre de su historia en el PSOE, no recibe a cualquier militante, porque de primeras no la recibió, fue el director de la oficina jurídica del PSOE quien la recibió. En fin, yo es que creo que aquí esto aparentemente se quiere dar la sensación de que es una historia que acaba, pero no sé si acaba de empezar. No lo sé. Da la sensación del todo, ¿no? Que no tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, cuando el Partido Socialista sale con un comunicado como que, bueno, no sabes, esto es toda una guerra sucia, tal, pues bueno, que no se le quiere dar importancia, no ha hablado ni el ministro de Interior, es decir, todos han pasado de perfil. Lo que pasa es que ya no solo Leire creo que tiene que dar explicaciones mañana, porque a mí, la verdad,
lo que puede hacer una persona dentro de un partido, a mí quien me interesa es los líderes de ese partido. Claro. ¿No? ¿Qué hacen? Porque yo ya no hablo del gobierno, es decir, yo no hablo del gobierno, hablo de un partido político que tiene a ese tipo de personajes haciendo según qué cosas que no son del todo apropiadas, ¿no? Porque ofreces beneficios ante la fiscalía, estás persiguiendo a quien en teoría, y si formas parte de un gobierno, tiene que investigar y nos tiene que proteger, como son los altos cargos de la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, pues yo ya no digo que comparezca Pedro Sánchez, pero sí que el ministro Va del a tener que Interior comparecer, va a tener que comparecer en el Congreso. va a tener que comparecer porque evidentemente ni Esquerra Republicana ni Junts se lo ponen nada fácil y también están por la labor, bueno, pues que dé explicaciones. Y más que nada porque es un partido de gobierno, porque al final todos sabemos, yo tenía un jefe que decía que todos sabemos quiénes son los Reyes Magos, ¿no? Y es verdad. Es decir, al final todos sabemos que dentro de los partidos se mueven toda una serie de mecanismos para, no solo para ver cuáles son los tertulianes afines, los directores de periódico afines, aquellos a los que nos puede beneficiar o no nos puede beneficiar pasar una información, y los periodistas como periodistas, pues estamos encantados de la vida de poder tener en algún momento una información privilegiada que no tengan otros. Es decir, estos son prácticas que yo creo que son normales y son habituales, que no se dan a conocer, pero que existen. Como que en los medios de comunicación pues hay una serie de personas que van a analizar la actualidad, que bueno, pues vienen un poco pues en nombre de algún que otro partido político. Sí. Mira, otros periodistas que son libres y se deben a su medio de comunicación, pero bueno, hay otros que forman parte de una cuota o una cuota del partido, aunque no sean ni militantes ni nada por el estilo. De la misma manera que existen listas de a este ni agua. Sí, claro. ¿No? Y Sí, bueno, sí. y esto es así. Ahora bien, por lo menos, si haces según qué cosas, hazlas bien, hazlas en el más absoluto, ¿no? O anonimato. Pero O quién ha querido destapar al aire, ¿no? Porque esta yo, podría ser otra. al final, con los que tenemos años, Inma, y perdona, le he quitado el turno a otro compañero. Nada. A ver, mi experiencia, por lo que viví en la legislatura última de Felipe González, la del 93-96, donde aquello fue, como dice Ignacio Camacho, un descalzaperros, es que por mucha teoría de la conspiración que manejemos, al final surge porque la condición humana es la que es. Es decir, cuando un secreto lo saben dos, pues hombre, es complicado que salga. Cuando ya lo saben tres, y cuando lo saben 30, sale seguro. Yo no tengo claro que sea Leire la que haya destapado eso. Yo estoy convencido de que no. Yo creo que hay intereses empresariales por intentar librarse de la cárcel y de multas millonarias, pero que a su vez han destapado una cloaca en la que hemos visto radiado los intereses del PSOE. Vamos a decirlo claro, ¿no? Que es anular por vicio de procedimiento los sumarios sobre todo contra Ábalos, que es quien más tiene que perder y sobre todo quien más información tiene porque era la mano derecha del presidente del gobierno. No olvidemos nunca que estamos hablando, o sea, no hace falta que salgan muchos más imputados, ni siquiera la esposa del presidente, ni el hermano, no. El tipo que se subió a la tribuna de oradores el 30 de mayo de 2018 a decir que Amadeo Rajoy tiene que ir porque la decencia tiene que volver a la Moncloa, señor presidente, se llama José Luis Ábalos, mandatado por Pedro Sánchez, que si os acordáis, en aquel momento la portavoz del Grupo Socialista era Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, y Pedro Sánchez le dio un malotazo para poner a Ábalos, que era de su estricta confianza. Vamos a poner las cosas negros sobre el blanco y vamos a quitarnos las caretas. Entonces, este episodio que el gobierno y Sánchez quieren, digamos, dejar en la anécdota, vamos a decir así, ¿no? Que quede todo como, bueno, una historia de una friki que se ofrece a... Bueno, pues ya de momento ha derivado en otro episodio, porque esto siempre acaba con flecos. Pasó con el GAL, pasó con Filese, pasó con el Gürtel y con tantas cosas. Por alguien de no se sabe dónde, pero lo imaginamos, de la órbita muy cercana al gobierno, filtra a los medios de comunicación más cercanos al gobierno
que el famoso teniente capitán Bonilla, el capitán Bonilla, que ahora está trabajando para Isabel Díaz Ayuso, el AUCO, un capitán de la Guardia Civil que ahora está en excedencia, pues nada menos que amenazaba con matar a Pedro Sánchez con una bomba lapa. Bueno, eso es un vuelo como una casa, porque Sí. está manipulado el WhatsApp. Entonces, a mí me dice varias cosas. Uno, el nivel de desesperación que alguien tiene. Todavía no sé por qué no se ha perdido ese alguien, pero tiene que ser muy grande para hacer eso, porque al final han quedado como cagancho en Almagro. Si leéis el Times esta tarde, está abriendo, bien en Twitter, diciendo que el gobierno de España participa en un complot con un coche, con una bomba lab, en fin, un disparate de un calibre que empezó con una friki, vamos a decir así, sin ofender a nadie, hablando igual porque es un poco boca chanclas de más con unos empresarios con los que no tenía que haber hablado y ha acabado con el gobierno en Almoneda diciendo y con el presidente a punto de comparecer en el Congreso dentro de una semana, 2 o 3, para tener que dar explicaciones. Es decir, pocas bromas, ¿no? Es decir, este gobierno, antes de este episodio, con el apagón, con lo del hermano del presidente, con lo de la mujer del presidente, con el mismo Ábalos, con el famoso informe de Santos Cerdán, que parece ser ya en capilla para salir, no lo tenía fácil y ahora lo tiene menos fácil. Entre otras razones, porque cuando tú hablas con los compañeros de los medios, de esos medios que están publicando, el Confidencial sobre todo, y hay otros, tú te das cuenta que ya aquello es una bomba que no tiene posibilidad de ser retardada. Ya está saltando. Audios tiene ya todo. La Razón Pública, voy a un audio también tremendo, Sí, sí. en el que Pérez Dorset decía que esto es una movida para intentar, pues eso, cortocircuitar los procesos contra Ábalos, pero una movida siempre a la desesperada. Y eso en sí mismo tiene una gravedad tremenda. Entonces, Leire no voy a decir que sea una víctima propiciatoria porque ella se lo ha buscado. Nadie se mete en esto porque sí, pero en el fondo acabará siendo una tonta útil de esta historia. Vamos, no me cabe la menor duda. Jesús. Un juguete roto, se podría decir, y demás. Pero bueno, en este caso de la desesperación también habría que preguntarse por qué fueron a por el coronel Bala de esta manera y demás. Y yo creo que el coronel Bala estaba acercándose en las investigaciones que tiene a ciertas cosas que generaban mucho nerviosismo al Partido Socialista, a la gran élite del Partido Socialista, y querían cesarlo, pero no sabían cómo cesarlo. ¿Por qué? Porque no querían evitar que apareciera un Pérez Corbo 2.0, que además, que por cierto, Pérez del Corbo, su cese fue totalmente ilegal, y demás, dicho por un juez, y Alaska se equivocó a gran escala y demás, y posiblemente hizo lo que no tenía que hacer. Entonces, para motivar este cese, porque para cesar a alguien hay que motivarlo, pues intento fabricar una causa con informaciones así para darle una muerte civil. Y por cierto, término que se usaba durante la época de Colombia con Pablo Escobar y demás contra los que investigaban la corrupción y los dineros calientes del narcotráfico. Pues querían hacerle una muerte civil a Pérez Colbo al coronel Bala. ¿Y cómo iban a hacerlo? Buscando información y demás. Lo triste de todo esto es que le salieron más y aparte de fontaneros son un poco chapuzas. Entonces le grabaron y se filtró todo esto y se generó el lío que tenemos, que es un lío simplemente la demostración de cómo está putefacto las cloacas del Partido Socialista, que seguramente todos los partidos políticos desgraciadamente tienen este tipo de cloacas, pero de manera tan descarada hemos llegado a unos niveles un poquito vergonzosos. Y esperemos que se depure responsabilidades y demás, que caiga quien tiene que caer a más alto nivel. Y que se podamos hablar de política, pero de verdad, ¿no? Podamos hablar de los problemas de los ciudadanos, no simplemente del enriquecimiento de un lado y de otro, y demás, porque es bastante triste. Demasiados problemas. Irma. No, pues si es que al final solo nos queda, yo creo que escuchar a Leire mañana y ver qué medidas toma también el partido. Es decir, yo creo que el Partido Socialista debe dar explicaciones. Sí, o forzado en el Congreso o ya que no lo ha hecho evidentemente, por su propio pie, porque no lo ha considerado, porque yo también pienso que estratégicamente
pues bueno, pues es mejor adoptar también ese perfil pasivo que no un perfil activo hasta que no tengas claro qué es lo que vas a hacer con la persona afectada y con una situación determinada. Entonces, bueno, al final yo creo que debemos atenernos a las explicaciones que nos dé Leire, pero por encima de todo a lo que diga el partido de gobierno, el Partido Socialista. Yo es que creo que en esto mismo, yo creo que ya Leire es segunda derivada. O sea, Leire ha servido Sí, como catalizador para sí, conocer sí. o para que explote la bomba. Pero la bomba ya está absolutamente descontrolada. Es decir, los audios no los maneja Leire, hasta donde hemos podido saber y entender. Y porque Leire no va a estar filtrando a todos los que desde hace una semana aparecen. No es posible. No, no, no. Hay alguien que está detrás, que no sé si está con Leire o sin Leire, pero está manejando un poco el cotarro. No sé en qué medida estará Ávalo, no sé en qué medida estará Coldo, no sé en qué medida estará Aldama, no sé en qué medida estará el famoso Dolcet o el impulso del Alejandro este que está en Dubái, pero que hay multitud de fuentes que hacen poco menos que imposible establecer ese control de daños que quiere el PSOE. A mí me pasa como Emma, yo entiendo que todo partido intenta, bueno, vamos a ver, vamos a parar el balón a ver exactamente hasta dónde va a salir. Es más, hoy la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho una jugada que es retrasar la entrada de la petición de comparecencia del presidente del gobierno para que no tenga que ir la semana que viene, ya va a ir a la última, al último del último pleno, la última semana de junio. ¿Qué se quiere con esto? Retrasar. No, no se quiere retrasar, se quiere retrasar simplemente para saber si en las próximas 3 semanas, digamos, puedes acotar el daño. Claro. Lo que ocurre es que quien haya pensado esta estrategia no va a hacerle el juego al PSOE, que ya no controla la agenda. O sea, el grave peligro que tiene ahora mismo Pedro Sánchez es que ya no controla la agenda política. Porque cuando tú estás sometido a un chantaje, y tiene toda la pinta de que el PSOE está siendo sometido a un chantaje, todavía no sé muy bien por qué, y mentiría si dijera lo contrario, pues probablemente igual no hay un chantaje, igual hay muchos, y muchas presiones de muchos que se ven con peligro de entrar en prisión y de perder mucho dinero. No, no, es que aquí hay de todo. Claro, cuando tú tienes semejante panorama, como le pasó a Felipe González entre el 93 y el 96, yo creo que todo lo que puedas hacer son paños calientes, no te vale de nada. Dice, porque sí, vale, el presidente del gobierno comparece, vamos a poner una fecha, 23 de junio. No sé, estoy improvisando, ¿eh? Y ahí se pone muy rotundo y dice y tal. Vale, es su obligación. ¿Y quién te dice que el 24 no sale un audio que echa por tierra todo lo que diga el día anterior? Es que, Espérate que el 23-24 vamos a tener la sentencia del Tribunal Constitucional con lo de la bueno, amnistía. pero Y que me da Pedro igual, el Sánchez 24, va el a 6 o el salir con 28. peteneras como siempre al final y bien Ya, parado. pero si es que sí, yo salir de estar bien parado, a mí me parece que salir de estar bien parado, tienes que ser un maestro y sobre todo, hombre, cuando tú llevas 7 años y llevas el desgaste que lleva él, pues es difícil. Es difícil. Si es que tiene todo, si que tiene un rodeo encima tremendo, que no es solo Leire, si Leire es el menor de sus problemas, yo creo, vamos. Bueno, yo creo que el problema gordo es Coldo, ¿no? Al final. Hombre, claro, eh, claro. mm, Y que si es cierto, Inma, y tú lo sabes, que tienen todos los WhatsApps y todos los audios, y vete a saber si hay vídeos, o sea, la relación estrecha que había en ese triunvirato que era el Coldo, por supuesto Ábalos y Santos Cerdán, que se conocen de los orígenes de los tiempos del sanchismo y de Pedro Sánchez, es que eso, lo que no es creíble es decir, no, nos conocíamos de una No, boda no, que de nos los hemos tiempos encontrado. malos de Sánchez, en los que se recorría Claro, es España en que coche buscando claro, apoyo. claro, para bien y para mal. Oye, Coldo, el apestado Coldo, era el señor al que Pedro Sánchez pone a custodiar sus avales en una habitación encerrado durante una noche sin que nadie supiera dónde era para que nadie pudiera controlar el proceso electoral. Es decir, cuando tú confías de esa manera en alguien, luego cuando tú llegas al gobierno muchos años después, ¿qué no habrá hecho Coldo? ¿Y con qué nivel de representación no habrá hablado y actuado con? Pero si es que, si os retrotraéis un poco, por ejemplo, un tema anecdótico, pero que no lo es cuando estamos hablando de estos temas. El alcalde de León, socialista, no me acuerdo cómo se llama, no me sale el nombre, cuenta que sorprendentemente un día viene el ministro Ábalos a León a inaugurar no sé qué. Bueno, con el alcalde. Y luego van a un meeting y no sé qué, lo típico.
Y en un momento dado hace una parte Coldo y le dice al alcalde, oye, ven aquí, que no hagas esto así porque si no te vas a enterar, bueno, el alcalde, que también debe ser muy suyo, se enfrenta a él y dice, te vas a enterar, te voy a hacer la vida imposible, dice Coldo. Claro, es que este era el nivel de confianza y empoderamiento que tenía Coldo respecto a Ábalos y supongo que respecto al presidente del gobierno, y me imagino que Leire, en un rango inferior, pues le habrá ocurrido lo mismo con gente de Ferraz. No vamos a poner nombres porque la presunción de inocencia está por encima de todo, pero vamos, en la despedida oficial de hoy, quien le ha dado la mano se llama Santos Cerdán, ¿no? Seguro que si tú eres militante del PSOE, Inma, o el compañero que está escuchando y te vas, dice, no, no, Santos Cerdán no te va a dar la mano. No sé si me explico. Ni te va a Sí. recibir en tu despacho. Pues eso, pues eso, pues eso, pues eso. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, yo creo que hemos debatido ya sobre Leire y si queréis otro día seguimos charlando Bueno, más. vale. Perfecto. Que tendrían que hacer una serie de Netflix de esto, como House of Cards en versión No, española, Bueno, ¿eh? tienes Daría, tantos daría. argumentos ya para series. acabará viendo reportajes, ¿eh? Acabará viendo reportajes. Ya Eso verás, y sí. crónicas, investigaciones y dobles páginas de los periódicos y tal, porque es que esto no ha hecho más que... Si es que, además, el problema de todo esto, no sé si leeré, pero todos los personajes en ese mundo graban. Pero si es que ayer los de Red.es, el periódico de Pablo Iglesias, daban una crónica de Patricia, no me acuerdo cómo se llama, que además ha trabajado muchos años con Leire, que era periodista y estuvo en público muchos años y tal. Y ella lo que hacía era volcar en su crónica una grabación que le había hecho tomando un café a Grinda, al fiscal. O sea, la grabación en ese mundo, no te digo ya entre los delincuentes, sino entre la propia gente que se dedica a la investigación, en este mundo, los villarejos de este mundo y tal, es moneda corriente. Entonces, si es cierto, como dicen, que Pérez Dorset tiene todas las grabaciones de Villarejo porque se las compró, vamos, podemos hacer 10 programas de Broncano, 30 de Pablo Motos y 40 de la familia de la tele. Es que no sé. Por eso te digo que ponerle puertas a este campo, políticamente hablando, me parece una tarea complicadísima, pero bueno. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Os agradezco un montón que os hayáis pasado por aquí y nos vemos otro día. Venga, Gracias. gracias a ti. Hasta Gracias. ahora. Adiós. Ahora. Abrazo.